Simón y Juan ambos invierten en acciones. Simón utiliza eToro para invertir en acciones sin pagar comisiones. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, Camilo? Fernando. Bien. ¿Cómo están? Hola a todos, bien, gracias. Hola a todos a los que nos acompañan hoy nuevamente en un live de Charlemos de Impresión 3D, como lo venimos haciendo cada 15 días desde ya hace unos meses. Gracias por acompañarnos. Hoy contamos con la agradable compañía de Fernando Luna Vera, quien es el director general de It Matters, una empresa colombiana que fabrica filamento para impresión 3D. Y pues evidentemente el tema de hoy va a ser acerca de esto que acabo de mencionar, de fabricar filamento, de cómo es este mercado, que hay que tener en cuenta, porque no es así como uno piensa, que es comprarse una maquinita y de las que venden y comenzar a hacer filamento en la casa, pues no es como tan así, ¿cierto? Y eso es lo que Fernando nos va a contar hoy también acerca de su experiencia, acerca de su conocimiento en materiales también. Ya saben que haremos una rifa al final. En el chat encuentran el link del formulario. Hoy Fernando muy amablemente nos también participó de la rifa de 1 kilogramo de filamento. Entonces, adicionalmente a la pieza impresa que siempre acostumbramos a rifar, pues hoy vamos a añadirle 1 kilogramo de filamento de It Matters para que lo prueben. ¿Cierto, Fernando?
Sí, totalmente. Espere yo lo traigo. Listo. Y mientras Fernando nos trae la muestra del filamento, también, como siempre, Ahí ahí está. está. Saludamos a Mauricio, socio de Cóndoro, compañero, amigo de la universidad. Hola Mauricio, de nuevo. Hola Camilo, muy bien, vamos trabajando en las operaciones, recibiendo clientes, cotizaciones, imprimiendo. Ahí vamos, también. Nuestro día a día. Bueno, muy bien. Así es. Entonces los que nos acompañan saben que pueden hacernos preguntas a través del chat. Se las iré transmitiendo a los panelistas. Y al final, pues, también tenemos como una sección específica para preguntas, en caso de que haga falta alguna por responder. Y ya en los últimos 10 minutos de la sesión, alrededor de las 8:15, 8:20, pues Fernando nos invitará, nos contará de Inmares, nos invitará a sus proyectos, servicios, igualmente Mauricio, y haremos la rifa. Entonces, pues, no siendo más, creo que podemos empezar. Bueno, primero, Fernando, ¿qué tal todo? ¿Cómo les ha ido a Matters durante este periodo tan anormal que estamos viviendo? Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación. Pues siempre es muy agradable, digamos, por compartir con personas como ustedes y claramente Cóndoro, pues es digamos, una, una marca representativa de la impresión 3D en Colombia. Eh, el otro día hablábamos con Ana sobre, digamos, poder hacer como una historia de la impresión 3D en Colombia o pensar sobre qué ha pasado en Colombia. Entonces yo creo que si uno hiciera esa historia, pues empiezan a aparecer marcas y personas como Cóndor, digamos. Entonces para mí es muy grato estar aquí. Muchas gracias por esa invitación. Me gusto. No, pues supongo que nos presentamos. Entonces, mi nombre es Fernando Luna Vera. Mm, eh, Rolo, bogotano. Desde hace un tiempo vivo en Cali, que me ha adoptado esta ciudad. Y bueno, aquí pues ha sido un lugar muy interesante donde pues se han aprendido muchas cosas y entre ellas pues digamos ahí es donde en esta ciudad donde tenemos más contacto con el mundo de los plásticos, que es donde empezamos pues con todas esas curiosidades acerca tanto de la manufactura aditiva, la impresión 3D como el manejo de los polímeros. Y eso, bueno, pues actualmente, desde hace 5 años, más bien, pues se creó una empresa que se llama Balab SAS, que ha estado encaminada sobre todo a la consultoría y a la asesoría en diversos campos, pues técnicos, entre ellos, por ejemplo, el reciclaje de plásticos. Y, y a partir de ahí, de esta empresa, pues se crea en los últimos años una marca propia, que es la marca It Matters. Entonces, que empieza a trabajar con manufactura aditiva y sobre todo pues como muy enfocada en los materiales. Entonces empezamos con esa curiosidad de empezar a producir pues materiales y digamos como que el fondo pues es además ofrecer digamos como posibilidades al mundo de la manufactura aditiva pues en Colombia básicamente. Ok, gracias por esa introducción. Y bueno, entonces comencemos con los temas, con las preguntas, que siempre tenemos Bueno, una lista, pero eso puede ir cambiando, usted nos puede ir sugiriendo, igual Mauricio, etc. Entonces, pues nosotros siempre acostumbramos a preguntarle a las personas que nos acompañan en los live, que son siempre como de muchas otras áreas o muchos otros campos, como cómo fue su primer acercamiento con la impresión 3D. Nosotros ya lo hemos contado en otras sesiones, cómo llegamos nosotros, y pues sería chévere conocer cómo llegó usted, cómo conoció por primera vez una impresora 3D. Bueno, la impresión, pues yo me acuerdo mucho que la primera
la primera vez, siempre lo recordaré, que entendí o supe o me llegó a la cabeza la idea de la impresión 3D fue a través de un amigo. Nosotros estábamos haciendo el doctorado en Estados Unidos y pues uno cuando está en ese ambiente, todo el tiempo está intercambiando información, se está contando cosas. Oiga, vea, encontré esto, oiga, escuchó de esto, y no sé, sería por allá año 2000, ¿qué sería eso? Por ahí 2013. 2013, no, mentiras, como 2008 o 2007, como 2008, que un amigo me dijo, venga, y me hizo como un chiste, no, venga, pero ahora usted puede imprimirse los zapatos con impresoras 3D. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo así? Y entonces leí lo que él me mandó y me causó mucha curiosidad. Y eso se quedó ahí en la cabeza, pero nada, nunca más, hasta que aquí en la ciudad de Cali, eh, pues digamos por las cosas en las que uno ha estado metido, que tiene que ver con innovación, con investigación, con un trabajo, digamos, durante 6 años que se hizo en el SENA, especialmente en el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria, pues conocí a uno mucha gente como de ese ámbito de la innovación, etcétera. Entonces ahí conocí a una persona muy interesante eh, que se llamaba Adam, que estaba fabricando unas impresoras aquí en Cali. Él tenía una marca que se llama Innovo 3D. Así Entonces, nosotros conocemos las máquinas. Hemos exactamente. trabajado con las máquinas. Sí. Entonces eso, pues también él tenía, pues con su esposa tenía un coworking, entonces empezamos a relacionarnos, fue muy chévere, y pues con Adam empezamos a volvernos, digamos, amigos, eh, y empecé yo a conocer más del asunto, o sea, pues obviamente cuando yo ya vi las máquinas y él tenía varias y él estaba metido en hacer un maker space, pues yo como que, wow, o sea, esto está impresionante, impresionante. Y, y pues fue tan así que obviamente yo ahí vi una oportunidad, entonces como que le planteé al man, venga, pero usted no está buscando socios, o sea, no podemos hacer algo. Y evidentemente con él y con otra persona empezamos a ver pues esa opción. Al final no resultó nada, la vida cambia, las cosas cambian. Adam se va del país, se devuelve a Alemania. Fue una persona que realmente aprendí muchísimo y fue la que me abrió, digamos, los ojos a esto. Cuando yo empecé a entender eso, recuerdo haber estado dos días, 3 días leyendo muchísimo, durmiendo muy poco porque estaba súper encarretado y sobre todo con lo de los materiales, porque eso era lo que yo manejaba, o sea, los materiales plásticos, estábamos haciendo investigación en materiales compuestos, como mezclar fibras naturales con plásticos y todo eso. Entonces, wow, yo dije, pues eso está súper bacanísimo. Y vi y había proyecciones, encontré algunos estudios de mercado donde decían que evidentemente había una gran posibilidad en eso, en los materiales y sobre todo pues en FDM, o sea, plásticos extruidos. Entonces empezamos a ver ya a partir de eso. Entonces, bueno, ahí fue como el primer contacto directo con Innovo 3D, con la fortuna de haber conocido a Adam, y no solo a Adam, sino toda esa atmósfera que había allí. O sea, siempre es muy bacano eso. Hay gente, como por ejemplo, no sé si lo conocen, Snyder, también en Cali, que tiene, Sí. Snyder trabajaba en ese lugar y Snyder hoy, junto con otros compañeros, ha trabajado en un emprendimiento que se llama Plástico Infinito, por ejemplo. Entonces, hay una cantidad de relaciones supremamente interesantes. O sea, era muy chévere. Con Adam, pues él era un maker total. Entonces empezamos a construir una extrusora, de hecho. Entonces, eso quemamos a veces, eso nos intoxicamos una noche, eso la casa empezó a echar humo, y eso, digamos, nunca se pudo hacer. O sea, finalmente sacar un filamento ahí era muy complejo. Y con las ideas iniciales que todo el mundo tiene, digamos que son como, o sea, son unas cosas muy obvias. O sea, cuando digo obvias no es que sean tontas, sino que son problemas que se necesita solucionar, como el del reciclaje de los plásticos. Entonces todo el mundo dice, no, pues cojamos botellas plásticas de PET y hagamos filamento. Así lo intentamos hacer, pero pues con la maquinita hechiza no funcionó. Y esa fue entonces como mi primer contacto así serio con la impresión 3D.
Ok, bueno, muy interesante la historia, sobre todo porque el mundo es un pañuelo y nosotros pues no hemos tenido una relación así directa con Adam y con Snyder, pero sí una, a través de Camilo Salamanca, que él es caleño y él los conoce y él tiene una máquina Innovo y con Camilo sí hemos compartido pues muchos eventos y convocatorias y cosas, entonces pues vea pues, no sabía que la relación iba por ahí también. De Cali participamos alguna vez en un evento de la Universidad Autónoma de Occidente, que allá tenían un makerspace y bueno, Sí, conocimos sí. del ecosistema de Cali. Y bueno, muy interesante ese primer acercamiento, sobre todo desde su perspectiva inicialmente, creo yo, académica. Entonces, pues, es algo a resaltar también aquí con los que nos están acompañando, que no siempre, pues, todo el tiempo tenemos un doctor en materiales, si estoy mal me corrige, aquí, pues, dándonos su perspectiva. Química, sí. Y bueno, pues es una perspectiva interesante. ¿Sí, Mauricio, iba a decir algo? No, decía Fernando que es doctor en química, que está muy Ah, excelente. relacionado Eh, con los sí. materiales Ujú. también. Sí, claro, entonces pues eso, por eso nombro lo que digo, o sea, realmente Cali, además de muchas cosas que han ocurrido acá en muchos aspectos, realmente trajo ese mundo de los materiales, por razones, es decir, lo mismo, son conexiones entre personas, ¿no? Entonces, realmente eh, una persona que conocía en ese, de hecho, la persona que me trajo a Cali era alguien que estaba muy relacionada con los materiales, entonces ahí se pegaron muchas cosas. Conocí mucha gente relacionada con el mundo de los materiales. En Cali, digamos, en la Universidad del Valle hay gente que ha tenido una influencia bastante grande en el mundo de los materiales. De todas índoles, por ejemplo, el profesor Pedro Prieto, por ejemplo. Son gente incluso que trabajaba en Estados Unidos en Intel, había desarrollado materiales para los discos duros, o sea, una cantidad de vainas ahí que uno empezó a agarrar ese como gusto por los materiales. Y pues en la Ujú. impresión 3D, cuando uno llega ahí, pues es una vaina muy impresionante porque pues el material es muy, muy, muy importante, o sea, es fundamental para obtener un beneficio al final del proceso de impresión. Ujú. Y precisamente por ahí va la siguiente pregunta, pero ahí quisiera primero una opinión de Mauricio. Y la pregunta tiene que ver cómo llegó, o cómo se decidió más bien por incursionar en la fabricación de filamentos, porque cuando uno se acerca a la impresión 3D, pues uno dice, bueno, me puedo armar la máquina y puedo vender máquinas, o puedo comprar una máquina y prestar el servicio, o puedo hacer modelos y vender modelos, pero yo creo que de las últimas opciones que uno tiene en cuenta es fabricar el filamento. Entonces ahí quiero que Mauricio nos cuente como cuál ha sido nuestro acercamiento, cuáles han sido los obstáculos que hemos encontrado en Cóndoro y que por eso pues, nos parece muy relevante que en Colombia pues, hayan fabricantes así como ustedes y otras marcas que también existen. Entonces, Mauricio, adelante. Bueno, digamos que uno de los principales obstáculos que hemos tenido como Cóndoro, entrando por esa línea de negocio de filamento, digamos que hemos buscado diferentes máquinas extrusoras que hacen el filamento por medio de unos pellets, ¿cierto? Y hacen el proceso para convertirlo en filamento. Digamos que por el costo de la impresora, nunca hemos como tomado ese riesgo de ir de hacer la inversión, ¿cierto? Porque digamos que no es como nuestro fuerte tampoco. Digamos que obviamente la máquina puede que sea de marca, pero pues obviamente también tiene que tener muchas cosas de mantenimiento y saber qué tipo de materia prima se está utilizando para poder fabricarla y transformarla y que el filamento al final sea de calidad, ¿sí? Entonces, digamos que un primer obstáculo es el dinero, la inversión para poder comprar la máquina. Digamos que nuestro fuerte como Condro, más que todo, es prestar el servicio de impresión 3D y también en hacer las máquinas, las impresoras, ¿cierto? Nos estamos enfocando principalmente en eso.
Además, porque así como hay máquinas pequeñas de filamento, de extrusores de filamento, hay máquinas que son industriales, que son unos mamotrecos gigantes que requieren de una bodega para fabricarlo, el filamento. Entonces, por esos lados que hemos investigado, también han sido como los inconvenientes. Ujú. Ok. Básicamente ha sido eso y que también, pues, como todo no es, o sea, nos hemos dado cuenta, al igual que con las máquinas, con las impresoras, que no es como comprar o hacer la máquina y ya, y funciona, sino que eso es todo un proceso, uno tiene que ir aprendiendo un montón de cosas en el camino, que en el caso del filamento, pues me imagino que la pureza, que no varíe el diámetro, no sé qué más cosas, ahí es cuando lo dejo a usted. ¿Cómo llegó a esa decisión de fabricar filamento? Pues yo creo que en general, pues ahí viene, digamos, como el deseo también, o sea, sí, es un espíritu emprendedor, definitivamente, ¿cierto? Entonces, evidentemente, yo en algunos espacios, definitivamente, yo digo, yo no soy maker, yo no soy un maker, yo soy un científico, yo maker no soy. Y entonces, mm, a donde voy es que, a pesar de eso, de que exista, digamos, una estructura de trabajo que caracteriza al científico, mm, pues ahí también siempre ha existido como un deseo emprendedor. O sea, yo me acuerdo que con mi mamá me hacía empanadas y yo vendía en el colegio. Y después con un amigo vendíamos bicicletas y le decíamos a la gente que conseguía, que podíamos conseguir lo que fuera, porque conocíamos unos metederos en Bogotá que nadie se metía y nosotros sí nos metíamos en un colegio bien. Entonces, pues que necesito un palo para violín, se lo consigo. Que necesito el último disco de Megadeth que solo se consigue en Estados Unidos, se lo consigo. En fin, O sea, siempre ha existido. usted era como Mercado Libre en esa época. Por ejemplo, uno hubiera podido hacer Mercado Libre, pero definitivamente ahí, bueno, creo que muchas veces nosotros, o sea, uno sufre de una visión cortoplacista y no poder ver, proyectarse hacia el futuro. Entonces, lo que quiero yo decir es que siempre ha existido una intención, digamos, de hacer un emprendimiento. Entonces, siguiendo la historia que les estaba contando, pues definitivamente yo ahí vi una opción. Dije, ok, esto aquí definitivamente hay una oportunidad. Y por el otro lado, está bien lo que cuenta Mauricio, pues en el trabajo que yo desempeñaba, por ejemplo en el SENA, pues nosotros teníamos ahí todos los días, pues, 3 extrusoras, inyectoras, teníamos algunos equipos de última generación de extrusoras de doble tornillo para hacer materiales compuestos. Entonces yo sabía y conocía cómo es el proceso. Eso a mí no me era ajeno. Yo lo mismo, sin ser alguien experto en extrusión, como el SENA tiene muchas personas, pero uno ya se había enfrentado al proceso. Yo sabía cómo se hacía, había pillado cómo era la vaina. En todos los trabajos que habíamos hecho, pues estábamos de cerca allí. Habíamos hecho, de hecho, producido cierto tipo de filamento en algunas investigaciones. Entonces, cuando yo veo eso, digo, no, esta vaina se puede hacer, es factible hacerlo, definitivamente. Entonces, ya ahí viene uno con otra cosa, es cómo se aproxima, digamos, a ese problema. Me acuerdo mucho incluso en una sesión con Adam y con Snyder lo hablábamos, y es que, mire, cuando usted tiene un problema tecnológico o una necesidad tecnológica, usted tiene básicamente 3 caminos. O usted compra la tecnología, o usted la alquila, o usted la desarrolla. Entonces, el maker usualmente dice, no, yo no me voy a poner a comprar esa vaina, yo la desarrollo, entonces se pone a inventarse una extrusora y demora ahí 2, 3 años desarrollando una extrusora, cuando pues pudo haber alquilado la máquina o pudo haberla comprado. Entonces, esas son 2 cosas y son 2 caminos diferentes. Entonces, pues... Ahí entra en juego la visión también como del maker versus la del emprendedor. Ahí hay que encontrar como un balance. Claro. O hacer todo o empezar a gestionar dinero y alquilar. Eso. Entonces pues usted desarrolló una tecnología cuando no existe. Pero si la tecnología existe, ¿para qué inventa la rueda? ¿Sí? O sea, esa es una visión
pues como, pues no sé, esa es una visión propia y pues de otras personas, ¿no? Obviamente el problema es que usted necesita un capital. Entonces, pues bueno, el capital se consiguió y con algunas personas que incluso conocían más el proceso que yo, les dije, vamos a hacer esta vuelta. Y esas personas me ayudaron y me acuerdo mucho, yo tenía un viaje, lo que sea, y le dije a esta persona, bueno, vamos a hacer esto, ta, 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 ta. Y a los 2 días, me acuerdo muchísimo, nos encontramos en un centro comercial y me dijo, Fernando, ya está listo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Y el man, fuimos al parqueadero y el man me abrió el capó atrás del carro y tenía un montón de filamento envuelto. Decía, marica, buenísimo, buenísimo. Entonces ya después fuimos al punto de hacerlo y vimos el proceso, ya empezamos a optimizar algunas cosas y ya. Entonces por ahí fue como ese inicio, ¿no? Entonces ya no era una idea flotante, sino era algo concreto, real. Estamos fabricando filamentos, se puede hacer, lo estamos haciendo. Obviamente, pues definitivamente es una cosa pues clara, digamos, ahí usted tiene que invertir una plata, o sea, usted no sabe, y de hecho pues se perdió, digamos, un poco de material ahí tirado, Claro. normal, digamos. Sí, Entonces, sí, sí. eso. Y ya después lo mismo, hay una vaina también que debe existir un poco de locura y siempre como de ingenuidad, porque usted no sabe en qué se está metiendo. Entonces, Totalmente. usted hace esa vaina y empezamos a desarrollar unos carretes, de pronto ahorita, bueno, a desarrollar unos carretes, entonces tratamos de dar algo de innovación en ese momento y desarrollamos unos carretes de madera. Entonces Ajá. buscaba al proveedor de esa, por ejemplo, eso. Entonces usted, bueno, sí, unos carretes de madera. Entonces yo duré buscando, yo no sé cuánto tiempo, como 2 meses, alguien que me hiciera esa vaina. Y lo mismo, había conseguido a un mago, como un carpintero, tal. Y aquí, bueno, otra cosa, o sea, es que son las asociaciones, realmente es lo que realmente importante. Siempre te lo dicen en cualquier cosa de emprendimiento, o sea, solo no puedes hacer nada. Los contactos, sí, señor. Entonces yo conseguí ese man y me conseguí, después seguimos trabajando con esta otra persona que hemos estado con Adam, que es Felipe, un tipo brillante, que sabía mucho de impresión 3D, se ganó algunos concursos para Renault, un man absolutamente brillante. Pero bueno, él decide tener una carrera por ahora corporativa. Entonces, con ese man nos unimos y ese man yo le dije, vea, este es el contacto, este es el man, este man me ha hecho unas pruebas, ¿por qué no hablas tú con él a ver si gestionas mejor la cosa? Y lo mismo, Felipe llegó como a la semana con el carro lleno de carretes hechos y yo, wow, buenísimo, tenemos carretes. Y así fuimos avanzando en el asunto. Ok, Y ok, ya, ok. y se hicieron pues los primeros batch. Sí, Y ahí las es donde primeras. empieza uno a Interesante. realmente a Cristo a padecer. Porque Pero pues ya, no ya, es ya vamos para allá, ya vamos para allá. Ok. Más adelante. Por aquí, Sí, eso. Ferney nos estaba preguntando en el chat algo que teníamos como una de las preguntas del final, pero pues ya que él lo está preguntando, pues hagámoslo. Entonces él pregunta que qué filamentos hay como novedosos o poco conocidos en desarrollo. Nosotros alguna vez leímos, o bueno, sí, de vez en cuando salen noticias de, no sé, filamento, me acuerdo una vez como con cáscara de piña, no sé, o filamento que tiene como, no sé, algo de café. Bueno, entonces cosas de estilo, pero pues no sé si se quedan solo en curiosidades o si de No, verdad no. están aplicando en algo. Entonces ahí podríamos hablar un poco al respecto. Sí, claro. O sea, entonces, digamos, esa es la pregunta que dice qué avances han existido en materiales a la impresión 3D. Sí, Sí. señor. Listo, ok. Pues es una a la que estás diciendo. Digamos, otra cosa también a nivel conceptual es la impresión 3D es increíble en términos, cuando uno la piensa en términos de la economía circular y de cómo puede usted cerrar realmente ciclos. Y ahí viene lo que tú estás diciendo. O sea, la idea de pensar que, por ejemplo, usted tiene un rastrojo de piña Rastro. que lo van a quemar y que usted esa vaina lo puede coger y convertirlo y adicionarle valor y convertirlo parte de un filamento, o sea, eso es una vaina fantástica. Y se hace.
Lo hacen. Hay una marca en Estados Unidos que se llama 3D Fusion, creo que es. Tiene filamentos hechos a partir de hojas de cáñamo o de tallos de cáñamo, de marihuana. Tiene otros que es con el desecho de la industria de la cerveza, todo ese mosto, toda esa vaina que queda, entonces se cogen y lo convierten. Nosotros en el CEN hicimos eso con polipropileno y el residuo de la palma de azúcar, de palma de la caña de azúcar, perdón. Entonces eso es posible, es factible y se hace. Y, o sea, hoy en día se vende. Eso, digamos, existe. Entonces, toda esa serie de materiales compuestos existen. Básicamente, es coger la base, que es el PLA o el PETG o otros materiales más ingenieriles como el polipropileno, etcétera, y adicionarles otro material, que lo llaman técnicamente adicionar una carga. Y entre esos dos, pues hay una sinergia y se convierten en un material nuevo. Usted le puede, por ejemplo, hay materiales que usted le puede poner otro material que estimula la generación de huesos, como la hidroxiapatita. Entonces usted puede hacer un material donde usted puede imprimirlo y finalmente tiene otro componente que estimula el crecimiento óseo, por ejemplo. Entonces todo eso, claro, eso hay una gran cantidad de materiales. Por ejemplo, bueno, entonces eso es, ahora yo pienso que todos estos materiales finalmente son como los materiales 2.0. Pero hay unos materiales que son 3.0, es decir, donde usted, además de la forma, usted le adiciona algo al material que es una función. Entonces, por ejemplo, puede volver los electroconductores. O sea, imagínense que pues es como imprimir circuitos. Por ejemplo, ese es un ejemplo. Si usted imprime circuitos, pues no es solo físicamente la forma, que es lo que, pues no sé cuánta cantidad, yo estimo como el 80% de las personas hacen, que es una impresión más dirigida como ¿cómo se llama eso? La decoración, a lo visual, pero su parte funcional es reducida. Entonces, bueno, 3.0 es que podemos darle una función adicional que no es la estructura, como por ejemplo que conduzca la electricidad o que conduzca el calor, por ejemplo. Uno puede, si conduce el calor, uno puede hacer disipadores de calor impresos, ¿sí? Que no necesariamente son metálicos, pero son plásticos con una gran carga de metal. O ustedes saben, por ejemplo, que uno puede tener un material, un PLA lleno de partículas metálicas, lo imprime y hay algunos que usted quema el plástico y se queda con la parte metálica. Entonces es casi que impresión metálica, pero pues a partir de una carga de estos. Eso no lo conocía. Y hay otros que, digamos, ese es el sueño como de It Matters, ¿no? O sea, desarrollar ese tipo de cosas. Lo que pasa es que eso, pues, depende de que haya un mercado y todo ese tipo de cosas. Pero entonces usted puede fabricar otros materiales o adicionar al plástico base otras cosas y que ese material reaccione. Entonces, por ejemplo, si hay un cambio de calor, hay un cambio, o un cambio de la temperatura, hay un cambio en el color. O el pH, la acidez. O sea, si cambia la acidez, que cambie el color. O hacer sensores. Es decir, si hay mucho CO2, que cambie el color. O si hay mucho dióxido de azufre, que en algunas partes es tóxico, entonces cambie el color. Bueno, en fin. Entonces es como cuando cuando pregunta de qué avances han existido, pues cada vez hay materiales que pueden desarrollar, que tienen función, ¿sí? No solamente su función estructural. Bueno, sí, no sé, también hay materiales como la policaprolactona que pues permite ser impreso a temperaturas muy bajas. Bueno, muy bajas quiero decir, es a 40, 50 grados. Entonces, eso tiene ahorros de energía, etcétera. Entonces, también, digamos... ¿Ese es el que usan en los lápices 3D? ¿O es similar? Porque no, en lápices 3D, PLA funciona perfectamente. Sí, pero ellos tienen un filamento que funde a menos temperatura, como alrededor de los 100 grados, no me acuerdo el nombre. Bueno, no sé. Los lapiceros que estamos vendiendo nosotros funcionan con PLA perfectamente. ¿Ah, sí? Bueno. No, yo creo que la intención de eso es evitar problemas con... No, claro. Claro, no, y tiene razón, probablemente es así. Probablemente es así, lo que pasa es que pues lo desconozco. Claro, o sea, si tienes un material de más baja temperatura, por ejemplo, entonces se lo puedes dar más fácilmente a un niño, que no se vaya a quemar.
Sí, claro, claro, claro. Ok, Claro que sí. ok, bueno, creo que fue bastante ilustrativa la respuesta de Fernando. Esperamos que Ferney haya recibido la información que estaba buscando. Vamos con otra pregunta. Ya estas sí eran las que teníamos en orden. Y entonces, pues ya como Fernando estaba por comentar ahorita, uno como que tiene una idea, un sueño. Bueno, y a propósito, todas esas ideas que mencionó ahorita de desarrollar esos materiales tan novedosos nos gusta porque nosotros somos de ese mismo estilo, todos los días estamos diciendo, bueno, y si a la impresora le metiéramos esto y aquello y haría tal cosa, y bueno, tenemos un montón de ideas, pero como dice Fernando, eso depende mucho de ingresos, mercado, etc. Pero bueno, cuando uno ya tiene la máquina funcionando y uno empieza a probarla, uno ya quiere empezar a vender, pero pues no es como tan así, uno primero tiene que probar que de verdad está funcionando como debe funcionar. Entonces, pues, antes de que Fernando nos cuente su experiencia, pues Mauricio puede comentarnos como cuál es esa experiencia de nosotros con las impresoras, ¿sí? Porque incluso cuando uno compra una impresora, ni siquiera cuando la hace, hasta comprándola uno tiene que pasar una etapa inicial antes de poder decir, listo, estoy ya preparado para atender clientes. Entonces, ¿cómo es esa etapa, Mauricio? Claro, si uno compra una impresora en el mercado, uno tiene que primero conocer la máquina, ¿no? Saber qué tipo de software está manejando, ¿cierto? Qué tipo de piezas puede procesar. Entonces, a partir de ahí, uno ya comienza. Entonces, uno configurar el software para que la impresora imprima exactamente a las características que yo la configuré, ¿cierto? Eh, Obviamente las impresoras tienen que tener un cierto nivel de confiabilidad en la cuestión de cuestiones mecánicas, de que no hayan vibraciones, de que imprima bien, de que los ejes estén lo suficientemente lubricados para que tenga un movimiento suave, ¿cierto? Y obviamente teniendo eso en cuenta, ya solamente es hacer las pruebas de impresión, ¿cierto? Cuando ya la otra parte, que es la de nosotros como Cóndoro, desarrollar las impresoras, todo el conocimiento mecánico electrónico tenemos que implementarlo en las impresoras para que, digamos que la usabilidad hacia las personas, que finalmente son las que la usan, sea lo más fácil posible, ¿cierto? El proceso de impresión 3D en sí, obviamente, tiene mucha variabilidad, tiene muchos elementos a tener en cuenta, pero la cuestión de una impresora es que ese proceso se haga lo más ameno posible, para que obviamente tenga el aprendizaje y la usabilidad sea mucho mayor. Sí, Pues yo ese creo mundo de las que... impresoras, ahorita les hago yo unas preguntas a ustedes, porque a mí me parece muy interesante, mejor dicho, yo en este momento considero que es el negocio más duro, o sea, el de las impresoras, me parece muy Sí. complejo, la verdad, me parece muy complejo en el ecosistema de la impresión 3D, la producción y venta de impresoras, creo que es bien desafiante. Claro, Entonces, por lo que hay mucha competencia. Ahorita, sí, o sea, el término de los precios es un problema muy complicado. claro, Nosotros tenemos los mismos problemas. O sea, bueno, no sé si viene, me estoy adelantando, no sé, pero digamos el producto nacional versus el producto importado, pues para un importador, que lo sostengo y lo digo siempre, yo creo en la economía, en el libre mercado, mejor dicho, entonces, pues el importador es válido, o sea, es completamente válido pues, que haga una actividad económica de esa naturaleza. Pero para un tipo que tiene plata, que es capaz de traerse 3 o 4 contenedores, es decir, estamos hablando de una inversión de 800 millones de pesos o 1.000 millones de pesos. Entonces, pues obviamente eso le sale a precio de huevo. Entonces hay una lucha de precios, pero yo creo que nuestra lucha de precios no es tan compleja como la de las impresoras. O sea, es que hay unas diferencias abismales. O sea, nosotros hemos hecho el ejercicio también con todos, digamos, con muchas personas allegadas a nosotros, hemos hecho el ejercicio de pensar en la impresión eh, entendidas de las máquinas, o sea, no sé cómo le hacen, pues, o sea, es complicado.
Sí, ahí Fernando tiene razón y de hecho todo este periodo de, como de pandemia lo hemos usado en gran parte para repensar y reorganizar las líneas de negocio y en un live anterior ya lo habíamos mencionado y es que lo que a nosotros nos cuesta comprar los materiales de una impresora, pues cuesta comprar una impresora importada, básicamente. Sí, entonces pues ya estamos como pensando en cómo atacar eso. Pues, o sea, la única manera de atacar eso es que si vamos a vender impresoras, pues tienen que tener algo muy diferente a lo que se ofrece en el mercado, porque pues de lo contrario las personas no las van a comprar. Y volviendo a lo que dice Mauricio, esa primera etapa, cuando uno recién está estrenando la máquina y engomado, pues yo creo que lo principal es identificar qué va a fallar. O sea, puede pasar un montón de cosas y uno tiene que estar preparado para eso. Sí, y a una vez lo identifica, pues tratar de que no pase o corregirlas a tiempo. Pero entonces ahí ya es cuando viene en el campo de fabricar el filamento. ¿Cómo fue para Fernando esa primera etapa? ¿Qué fue lo más difícil al empezar? No, pues es que lo mismo, yo lo hablo de una manera general, o sea, entonces bueno, estamos en esta historia, no sé si alguien de los que están allí pues ha seguido la historia, los que lo están escuchando, pero pues sabemos también que esto es muy interesante de esta época en que estamos viviendo, nos tocó vivir, pues que de pronto nos están viendo 15 personas, pero este video se puede reproducir en muchas otras ocasiones y tendremos la posibilidad de contar el cuento pues a más personas. Entonces, siguiendo ese cuento, pues se hace una primera producción y ahí es donde usted se enfrenta al mundo real, porque es que el mundo real está dictado es por el cliente y por el usuario. Usted puede pensar miles de cosas sobre las ideas grandiosas que uno puede tener, pero finalmente el que compra es el usuario. Entonces él es el que realmente define. Entonces cuando usted empieza a enfrentarse a eso, pues nosotros sacamos un primer lote de blanco y un primer lote de negro. Lo más usado, eso es lo que No, más... pues claramente, no, entonces eso, pues obvio, pues obviamente uno había leído y había investigado, pues eso, 3D Hubs tiene estudios que le dicen a uno cuál filamento está vendiendo más por mes, o sea, se ha variado en los meses y todo eso, entonces eso se puede consultar y uno sabe, eh, pues digamos que se está vendiendo, listo. Entonces nos metimos con eso y también agradezco a muchas personas que al principio, de hecho ya casi que no me acuerdo, o sea, yo no sé cómo hicieron las primeras ventas, o sea, como hoy en día me sorprende, o sea, lo que llaman en el ámbito de la innovación los early adopters, ¿no? O sea, son la gente uy, esta vaina es novedosa, venga, yo la quiero probar. Y hubo gente así, aquí en Cali, por supuesto, muy chévere, les debemos mucho a ellos, que probaron las primeras fases y nos enseñaron. Entonces los primeros dijeron, oiga, no, está bueno, ese negro está bien bacano. Una persona lo compró, a los 5 días estaba llamando otra. Oiga, es que me dijeron que su filamento era bueno. Entonces, no, claro, véndame otro negro. Tin. Esos fueron los negros, pero los blancos fueron un desastre total. Entonces, yo me acuerdo mucho que estaba yo, eso era como principios de año, y estaba yo viajando con mi familia y recibí la llamada de una de esas personas eh, que me había comprado un blanco. Eso fue en Popayán, también una persona, ah, son muy amigos nuestros, que Eureka Technologies en Popayán, también gente muy emprendedora, muy pila. Entonces, creo que fue él el que me llamó y me dijo, oiga hermano, lo que pasa es que pues se me está fallando el filamento y yo pues la verdad no entiendo, yo te envío unas fotos, a ver qué pasa. Y ese man me enviaba esas fotos y esa vaina parecía un dedo de grueso el filamento. No, y ahí fueron algunos problemas logísticos. Yo no estuve pendiente en esa producción, fue otra persona que a la que yo la había puesto allí, en fin, un desastre. Y esa primera cosa, yo no sé, yo casi me devuelvo a Cali en ese momento. O sea, yo dije, esto no puede ser, esto no puede volver a ocurrir, no puede volver a ocurrir esta situación. O sea, ¿cuántas personas más les llegó este filamento así? Y bueno, lo logré solucionar.
tenía alguien en Cali y yo había traído unos materiales de China, entonces logré solucionarle al man, decirle, listo, no me preocupe, tranquilo, no, aquí no pasa nada, te voy a enviar este filamento más otro adicional, aquí no ha pasado nada. Y bien, usted se da cuenta que es muy curioso que cuando las personas reciben un buen servicio vuelven, a pesar de que uno lo haya embarrado. Eh, entonces, eso era todo un aprendizaje. Entonces, así fue, y pues eso fue como lo más difícil de empezar. Y de ahí en adelante siguieron surgiendo cosas. O sea, después pues dije yo, esta vaina, esto no puede ser así. Y entonces estuve a punto de traerlo de China. Dije, o sea, si yo no tengo el control de esto, no puede ser. Entonces estuve a punto de hacerlo, de traerlo de China, y hicimos negociaciones, me enviaron pruebas, desarrollamos un Master Spool, que es un sistema que, o sea, eso no es nuevo, no lo inventamos nosotros, pero nosotros hicimos unos diseños propios, donde es un sistema que no necesita carrete, sino usted vende es el refil para ponerlo dentro del sistema. Y estuve a punto de hacerlo, pero en la última parte de la negociación me dijeron, listo, no hay ningún problema, entonces ya lo único que tienes que hacer es pagarnos, entonces envía el 70% de lo que vale a tal cuenta bancaria. Y yo, 70%, no, yo no voy a enviar el 70%. Y uno había leído en todas partes que con los chinos hay que tener muchísimo cuidado, y más uno, pues, un pendejo en eso, en comercio internacional o lo que sea, uno no sabe. Todo es por WhatsApp, es que usted puede ser una vaina absurda, o sea, usted puede desarrollar un producto por WhatsApp, o sea, hablándose con alguien en inglés, medio hablado con alguien en China. Entonces, en todas partes decía que nunca hiciera una transacción de esa naturaleza, que el pacto es 50-50. Entonces eso me despertó las alarmas y dije, no lo puedo hacer así. Y con el tiempo, entonces lo mismo, buscando asociaciones, pues encontraron también formas, como lo había estado haciendo al principio, de producir el filamento, y ya empezó a trabajarse de una forma mucho más fluida, más profesional. Y igual hubo de ahí para adelante problemas, o sea, y solamente es a través, o sea, es a través de entender cuáles son los problemas que uno puede mejorar. Si uno no sabe cuáles son los problemas, pues no puede mejorar. Entonces, definitivamente lo mismo. Hubo gente que pues se le fue mal material, hubo que solucionar, y en ese proceso aprendimos, y se aprendió en la fábrica a mejorar ciertos procesos, eh, a conseguir las buenas materias primas, a saber que hay procesos, por ejemplo, de enfriamiento que debe seguir el filamento, que son muy indispensables, el enfriamiento, los procesos de tensado del filamento antes de ser enrollado, etcétera. Y eso tampoco se hizo solo, eso se hizo, o sea, la fábrica no lo hizo solo, sino que, pues hay que llamar a los expertos, a la gente que sabe del mundo de los plásticos y todo eso. Entonces, o sea, ya de proceso, la gente que vende el master batch, la gente que trabaja con los colores, que entiende mucho más. Eh, por ejemplo, NatureWorks, que es la productora más grande de PLA del mundo, pues ellos tienen por lo menos unas 15 referencias diferentes de PLA. Entonces, hay unas referencias especiales para impresión 3D. Entonces, toda esa vaina. Entonces, ¿qué fue lo más difícil de empezar? Pues poder llegar en colaboración a un producto que es bueno, o sea, que funciona, donde los fallos se reducen. Siempre va a haber fallos, siempre va a haber fallos, pero los fallos tienen que reducirse. Entonces, esas teorías de Six Sigma y todo eso, o sea, pues un fallo en 1 millón es bastante aceptable. Entonces, esos fallos, pues cada vez hay que reducirlos, pero siguen habiendo, porque es un proceso, o sea, finalmente donde hay muchas variables. Nada más poder mantener los flujos de la materia prima. O sea, todo el mundo cree, por ejemplo, que eso es sencillo, y no es fácil conseguir en el mercado siempre la misma materia prima. Eso, por ejemplo, volviendo al cuento, perdón, de eso que hablaban ahora de los materiales compuestos. O nada más pongan lo siguiente. Voy a poner otro ejemplo. Hay mucha gente que dice que se puede, o quiere hacer
plásticos a partir del almidón de la yuca. Ajá. Entonces sí, eso se puede hacer, pero resulta que es fundamental que usted siempre consiga la yuca del mismo parte, porque si usted cambia la yuca y la consigue de otra finca, las propiedades del almidón cambian. Entonces, usted puede decirse, listo, vamos a hacer filamento de almidón de yuca, maestro, hágale. Pero entonces es muy jodido cuando usted empieza a necesitar más y más y el personaje de la finca ya no tiene suficiente yuca para abastecer la producción del filamento. Entonces le toca buscar a usted otra finca. Y cuando busca otra finca, cambia todo. Ujú. Entonces, mantener las materias primas y ese flujo de material es complejo. Eh, Ahí, hay que pena lo interrumpo y me hace recordar a experiencias de nosotros, y es que cuando estábamos empezando, también nos pasaba algo similar, como que usábamos tal marca, pues en ese tiempo eran todas importadas, tal marca y súper. Nos daba por cambiar y probar otra y pasaban un montón de problemas. Y nosotros, pero ¿qué sucede? O sea, es el mismo material, es el mismo color, ¿qué es lo que pasa? Y a veces incluso entre marcas cambiábamos de un color a otro y también habían problemas. Y bueno, pues por eso es que con el tiempo o sea, ya como que hemos ido identificando o nos hemos ido estandarizando también en materiales, en marcas, en colores. Y algo que usted mencionó ahorita, que da pie para la siguiente pregunta, es, Wilson, alguien que nos está viendo que tiene una pregunta, pero la vamos a resolver después de esto. Y es que cuando usted habló del blanco, pues dijo que hubo problemas. Y entonces ahí viene esta pregunta y es que ¿qué se debe tener en cuenta al momento de fabricarse? ¿Hay problemas si uno cambia el color, por ejemplo? ¿Eso afecta? claro, es que son cosas fundamentales. Bueno, entonces espera, quiero volverme un segundito y es que dentro de cualquier proceso que usted quiera hacer, cualquiera, son cosas básicas, son cosas absolutamente básicas, pero hacerlas en el mundo real es otra historia. Y entonces lo mismo, muy chévere que la gente emprendedora nos vea o nos pueda volver a ver o de pronto incluso en otro espacio volvamos a hablar de lo mismo o invitemos a más emprendedores, lo que sea. Quiero decir es, pues del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, una cosa súper fundamental en cualquier cosa de estas es la estandarización. Entonces, hasta que usted no estandarice el proceso y no estandarice sus materias primas, se le va a volver una locura. Incluso el productor, por más berraco y sea una fábrica gigantesca en Estados Unidos, también tiene variaciones y también tiene batch que son mejores que otros. ¿Sí? Por eso los vinos son iguales, o sea, por eso los vinos tienen una fecha y tienen que son de tal época, porque pues cambian y unos son más sabrosos que otros y ciertas cosechas son fantásticas y las otras no. Bueno, entonces ese proceso de estandarización es fundamental. Entonces, la otra cosa es que tú compras un material PLA y dices, véndame PLA, pero pues usted no está comprando solo PLA, es como tomarse agua. Entonces dice, no, deme agua, bueno, agua cristal. Ah, el agua, ¿cómo es el agua pura o llena de vida? ¿No? Esto no es propaganda No es para... propaganda, ¿no? Pues entonces eso no es solo agua, eso tiene una gran cantidad de cosas allí, ¿cierto? Lo mismo el PLA solo no es PLA, tiene una gran cantidad de aditivos. Por ejemplo, tiene plastificantes, es decir, para que eso se deje procesar bien. Tiene estabilizantes de temperatura, para que eso no se dañe tanto con la temperatura. Tiene estabilizantes contra la ultravioleta. Y tiene los colorantes, y cada colorante es diferente. Entonces hay colorantes que son orgánicos, o sea, provenientes sí, de moléculas orgánicas, y hay otros que son minerales. Y por ejemplo, el blanco tiene más componente mineral. Entonces, es diferente hacer un blanco que hacer un negro, ¿cierto? Tiene componentes diferentes. Entonces, usualmente los blancos pueden presentar mayor temperatura de extrusión, porque pues tienen una... Sí, es PLA, alguna persona puede decir, pero ¿por qué este PLA me va a cambiar de temperatura? Pero es que no es lo mismo, tiene otros componentes. Y en el mundo en general, es increíble el efecto de las pequeñas cosas. O sea, voy a poner otro ejemplo. En otoño, en los países que tienen estaciones,
ese momento en que los árboles cambian de color y se ven esos colores increíbles, ese cambio de color estaba por un cambio de temperatura supremamente bajo, o sea, del orden de unos grados centígrados. Entonces son pequeños cambios que generan un gran cambio. Entonces lo mismo acá, eso ocurre en la naturaleza en muchas partes. Entonces un pequeño cambio de color, de componente, que no es mineral, sino que es del otro, o que la proporción ya no es del 2%, sino del 2,8%, cambia las propiedades completamente. Entonces eso también es algo que debe entender el impresor 3D, porque debe entender que los perfiles de temperatura o los perfiles de extrusión de un material cambian eh, dependiendo de los colores, dependiendo del material base, si es chino, si es francés o si es gringo, etcétera. Entonces hay que considerar los tonos de color y por eso es que a uno le aconsejan que en los slider, en los laminadores, Cura, Simplify, Slicer, Repetier, los que sea, usted genere perfiles de temperatura para cada color y para cada marca. Y para cada marca, exacto. Y para cada material. O sea, Y para, claro. toca ser súper específico en ese tipo de cosas. Y bueno, eso era algo que quería saber hace tiempo, entonces ya sé que sí, efectivamente el color afecta. Ahora sí, vámonos con un comentario que hizo Wilson, que nos está viendo. Ha hecho algunas preguntas relacionadas más que todo con el aspecto de la salud. Entonces, yo por aquí le coloco en el chat un video que tenemos en nuestro canal de YouTube que habla acerca de algo de eso y es como que peligrosidad tienen los filamentos. Entonces, antes de que Fernando nos cuente algo al respecto, pues lo que decían en el video, y bueno, desde antes de yo hacer ese video, siempre habíamos escuchado, bueno, que el ABS podía ocasionar pues problemas de salud, ¿cierto? Y en el video, la conclusión a la que se llega, teniendo en cuenta un artículo, un paper del que hablo ahí, es que las partículas aumentan a medida que la temperatura de extrusión aumenta. Y bueno, tiene algo de sentido con el ABS. El ABS es un material que toca imprimirlo a alta temperatura, más alta que otros. E incluso hay otros materiales que necesitan aún más temperatura que el ABS. Entonces, pues, según ese artículo, pues esos materiales pues, emiten partículas que son más peligrosas. Entonces ya Fernando, desde su conocimiento, ¿qué nos puede decir acerca de ello? Por ejemplo, el PLA, ¿qué afectaciones puede tener? Bueno, entonces hay también o lo veo por dos campos. Lo primero es una visión un poco, no sé cómo se llama eso, bueno, no sé cuál es el adjetivo, pero ¿Qué? desde que usted ¿Empírica? está naciendo está en un proceso de morirse, viejo. Entonces realmente cualquier cosa lo está matando. De hecho, técnicamente el oxígeno que se está respirando lo está matando. O sea, está produciendo una cantidad de lo que llaman, ¿se han escuchado esa cuestión de los antioxidantes? Que gente toma antioxidantes para no envejecer, o que tome jugo de uva Isabela para que reducir los peróxidos. Entonces, cada vez que usted está respirando, realmente está produciendo ese tipo de sustancias que lo están envejeciendo. Entonces, eso, cualquier cosa lo está matando. Ahora, una impresora, pues claro, toda tecnología tiene un riesgo. Y el riesgo allí en general es la producción de partículas, como tú ya nombraste, Camilo, en general. Cualquier proceso, digamos, yo estoy calentando algo y estoy emitiendo humos, es nocivo para la salud. El incienso, el humo del cigarrillo, el smog del carro, los humos que están saliendo de la impresora, definitivamente. El Transmilenio. El Transmilenio, exactamente. Entonces, eso lo que también debería tener conciencia. Entonces, bueno, ahora yo digo algo que no sé ustedes qué piensan también. Ajá. También últimamente digo, y es que, y bueno, se los decimos a nuestros clientes, la vaina es que a esta altura del partido no hay estandarización de los procesos. O sea, no hay estandarización de la impresión 3D. Entonces, realmente nadie dice, vea, para una impresora en un colegio, si usted tiene una impresora en un colegio, tiene que, por norma, y que haya una norma
por ejemplo, un decreto del gobierno nacional que diga, usted tiene que cumplir lo siguiente. Entonces, que esa vaina tenga que tener un extractor de humos, por ejemplo, ¿cierto? Que dos, que la estructura tiene que estar cerrada, no puede estar abierta justamente por lo mismo. Eso no existe, esa normatividad. Pues con decirle que seguramente a usted le ha pasado, con decirle que no existe estandarización como contable, administrativa, no hay código SIU, no, nunca aparecemos en tipo de mercado, nunca nos mencionan en Sí, industria, nada, no, no, o sea, no existe nada. Estamos en el limbo desde hace 7 años. eso. Entonces, pues claro, son nocivos los humos, ya per se, de lo que sea. Incluso, por ejemplo, la gente dice, no, yo no estoy fumando, sino que estoy vaping, estoy tomando, esa vaina es dañina, completamente. Ahora, ¿cuáles son los grados de que algo sea dañino o no? Obviamente hay cosas que sean más dañinas que no, que otras. Entonces, si uno lo pone en un contexto, pues evidentemente los humos del ABS son mucho más nocivos. Si usted imprime con PVC, que existe filamento de PVC, y con eso hacen suelas de zapatos y todo ese tipo de cosas. Eso es un veneno, esa vaina. O sea, eso produce... Tenía entendido que no los producían precisamente porque es súper tóxico el Súper PVC. Pues tóxico. sí hay. Sí hay. Ya tengo un amigo en República Checa y el man ha trabajado con eso. Trabaja, de hecho, en una empresa con ese tipo de filamentos. Entonces, si usted lo quiere usar, pues claro, bien, úselo, pero con todas estas condiciones. Entonces, el PVC sería horrible, o sea, esa vaina es muy peligrosa. El ABS también es tóxico, entonces el acrinolitrilo, todas esas cosas son muy feas. El PLA no es tan feo, no es tan feo, es como lo menos feo dentro de la gama que tenemos hoy en día. Por eso en Ismares no siempre te preguntan, ¿tienen ABS? ¿Tienen ABS? ¿Tienen ABS? O sea, pues no, de hecho no nos gustaría sacar o tener una línea de ese material porque no nos parece que sea un material chévere, por eso mismo. Ahora, pues su resistencia mecánica y todo eso, pues se puede suplantar por otros materiales. No, que le iba a decir que eso es interesante, esa visión. Nosotros tratamos de hacer algo parecido, pues hasta ahora lo hemos cumplido y es como no imprimir o fabricar cosas que puedan hacer daño. ¿Sí? Pues nunca se nos ha Ujú, presentado como la situación, pero lo tenemos ahí en el panorama siempre como una posibilidad. ujú. Y creería yo, Fernando me puede corregir de pronto que el material para suplantar el ABS sería el PETG también, ¿no? El PETG. Puede ser Y el PETG, sí, por ejemplo, el PETG es chévere porque él resiste mucho el agua, entonces se comporta bien. Pero ahí yo tengo otra visión también, pero entonces no sé ustedes qué piensen. Es que mucha gente dice, es que necesito hacer una pieza que se resista mucho, pero pues eso no lo da tanto el material, sino cómo esté fabricado. O sea, cómo estén unidas las capas entre sí y cómo el esfuerzo que se está haciendo, si está haciendo que va a delaminar esas capas o si se hace en la otra, En la otra eh, orientación, sí. en la orientación. otra, exacto. Realmente ahí depende de los rellenos, depende del grado de infiltración del relleno con las paredes, hay un poco de cosas. Entonces, yo Hasta diría que de la geometría también depende. totalmente, y Ujú. pues bueno, eh, en el webinario que hicimos, el último que hicimos ahí en It Matters, nuestro invitado nos hablaba, pues, por ejemplo, de el diseño evolutivo, que te permite justamente optimizar dónde estás poniendo el material para que soporte más. Ajá, sí, muy interesante eso. Entonces, pues no sé, bueno, eso yo no sé, o sea, no sé qué opina un ingeniero mecánico sobre eso, por ejemplo, un ingeniero que esté metido en la impresión 3D, pero pues es una perspectiva. Entonces, ahora, hay otra cosa, por ejemplo, claramente lo que Camilo está diciendo, sí se podría suplantar por la ABS por lo siguiente, porque el PLA, por más que usted le resista a un gordo sentado ahí, como siempre digo, el PLA sí es frágil o lo que llamamos quebradizo. Si usted le da un golpe, por más que sea, él se va a fragmentar. No pasa lo mismo en el ABS y no pasa lo mismo con el PETG. Entonces sí, podría ser cuando lo tengo para ese uso, pero pues es que uno no sé, uno no va a fabricar el bumper de un carro impreso en PETG. Entonces,
pues hay que mirar el uso. Pero bueno, de primera medida, sí, el PETG puede reemplazar el ABS. Esa es una propuesta. O el policarbonato también. Ujú. Más que para imprimir policarbonato, pues se necesita más temperatura. Temperatura, sí. Y Claro. bueno, o sea, ha estado tan interesante que faltan como la mitad de las preguntas y ya se va a acabar el tiempo. Pero, O sea, hacemos otro, no sé. Vamos a hacer hace parte 2. parte dos. Ahí tengo dos comentarios. El primero es, bueno, que no hay inscritos en el formulario, o sea, tenemos espectadores, pero no se han inscrito y si no se inscriben, pues no podemos hacer la rifa. Y el otro es que el otro comentario es que como se nos está acabando el tiempo, pues voy a pasar una pregunta que me interesa bastante. Aquí esto es una dictadura, yo decido las preguntas. Entonces, esta. Y es algo que me mencionó sí, un compañero, un amigo en común que tenemos con Fernando, que es Sergio Velarde Pereira, y algo que él me comentó a principio de año y yo nunca había pensado al respecto. Y me dio una visión como apocalíptica, distópica, o sea, se me ocurrieron un montón de cosas cuando él me dijo que iba a haber desabastecimiento, o que podría haber desabastecimiento de PLA. Y entonces empezamos a charlar y él me dijo, no, pues es que el PLA, o sea, eso lo pueden sacar de plantas, de comestibles, ¿no? Entonces, pues si uno hace mucho PLA, pues se acaba la comida, ¿sí o no? O sea, eso puede pasar. Y si hacen, pues, y si hacen, si también depende del terreno disponible, de la tierra, bueno, un montón de factores. Entonces, esta ya es como una pregunta más de ciencia ficción. Y es que, ¿qué consecuencias puede tener la fabricación, no sé, extrema? O sea, mucha fabricación de filamento. Ya consecuencias medioambientales, sociales, económicas, de ese estilo. No, muy chévere eso. Y me parece que ese tipo es que yo no sé, o sea, eh, Camilo, yo creo que es que hay que hacer otro tipo de espacios. También es muy importante esto, porque es que hay que pensarse esto más allá, o sea, el futuro, hay que pensarnos el futuro de esta historia y lo que estás proponiendo está muy bien. Y bueno, Sergio tiene esa capacidad, Sergio tiene capacidad de ponerle unas cosas en la cabeza que lo dejan ahí pensando. Sí, antes de que responda, le menciono algo que, bueno, podría ser interesante y es que tenemos planeado otros espacios con unos invitados como de otro tipo de perfiles, economistas, abogados, precisamente para este tipo de preguntas. Entonces, Ujú. está usted invitado para que nos acompañe también y nos dé su punto de vista. Sí, chévere, o bueno, ahí pensamos cómo se puede hacer en otro tipo de espacios. Yo creo que ahora que se está abriendo esto es muy importante también lograr espacios físicos. Es supremamente importante eso. Bueno, entonces, mm, o sea, en general, siempre hay una competencia cuando estamos usando recursos que son recursos para la seguridad alimentaria, para otras cosas. Con el PLA no lo veo tanto. Mm, pero eso, digamos, se ve, por ejemplo, y siempre ha existido un gran debate con la producción de etanol. Entonces, el etanol que se usa muchísimo más que el PLA, sí, o sea, empieza a representar un riesgo eh, para la competencia de cultivos que se usan para comer. Entonces, hay muchas cosas que sacan del maíz, muchas cosas se sacan del maíz. Le recomiendo un libro que estamos leyendo con mi esposa que se llama El dilema del omnívoro. Y entonces ahí hablan sobre este tema del maíz, o sea, el maíz, mucha de la economía mundial está sustentada en el maíz, o sea, mucha cosa. La Coca-Cola es en gran parte maíz. El etanol está en parte. Ese es el secreto, esa es la receta secreta. Por fin la Sí, descubrimos. entonces ahí empieza uno a pensar, o sea, listo, ¿qué otra opción tenemos? O sea, lo interesante es que viene un producto renovable, entonces uno podría hacer, pues dedicar cultivos a la producción de PLA, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, Nature Works tiene cultivos propios de maíz para asegurar su propia producción de maíz para producir PLA.
Entonces sí es una competencia allí que evidentemente puede ser, puede ser. Pero entonces, paralelamente yo creo, y es una apuesta que yo creo que va a ocurrir, y es que si usted se acuerda, la historia nos dice que el material con que se empezó haciendo impresión 3D en FDM no fue el PLA, fue justamente el ABS. Nosotros empezamos con ABS. Exactamente. Y el PLA ha surgido como un material que es, pues, todas las ventajas que tiene, pero yo creo que eso se va a suplantar y van a salir materiales que son mucho más interesantes, como desde el punto de vista de material. Por ejemplo, el polipropileno. Si usted logra imprimir con polipropileno, Uy, ahorra una gran cantidad de cosas. El polipropileno es mucho más barato que el uy, PLA, por ejemplo. ahí le tenemos pregunta. No sé si Mauricio se acuerda de nuestra experiencia con el PP, pero es que el warping es horrible, es tremendo Ujú. y nunca hemos podido. O sea, tenemos un rollo, o teníamos un rollo y nunca pudimos gastarlo. Sí, Pues ahí es donde se pueden hacer desarrollos en ese nivel, pero lo que pasa es que eso es un desarrollo químico. O sea, hay que modificar la molécula para hacer Claro, eso. y no era un PP muy de fiar, eso fue un filamento chino sin marca que compramos hace años cuando estábamos empezando. Entonces, quién Claro, sabe la calidad. claro, claro, claro. Pues entonces yo creo que esa vaina va a evolucionar hacia eso. Tiene que haber otro tipo de materiales. O sea, parte de que la impresión 3D crezca es que baje los precios, baje sus costos. Entonces siempre estamos luchando no, pero ¿cómo me va a cobrar todo eso si es que sale más barato por inyección? No, pues entonces hágalo por inyección porque por aquí le vale eso. O sea, ¿qué podemos hacer? Eh, entonces bajar los costos en parte implica pues también bajar el costo de los materiales. Eso se puede lograr con materiales que son que conocemos más de ellos, que se producen en mucha mayor cantidad, como el polietileno y el polipropileno. Entonces, si se llegara a eso, yo creo que, o sea, eso es parte del futuro y se elimina parte de lo que tú estás diciendo. Es decir, la competencia entre la seguridad alimentaria con la producción de esto. Y pues la escasez del PLA existe, ya existe la escasez del PLA. Digamos, eso es Vox Populi, eso está ahí en todas partes. Hay artículos que muestran eso. Y eso existe es porque ha venido esta carrera súper creciente de producir polímeros que sean biodegradables. Y en esa competencia el que ha ganado ha sido el PLA. Bueno, más que biodegradables, eso es otra discusión, de que sean compostables, que al final, después de ponerlos en la tierra, picados a temperatura de 50 y un pH de más o menos de 8, entonces haya bacterias además que se lo coman, pues que eso pueda eh, 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 reducirse a CO2, ¿cierto? Esa es como la promesa. Y ocurre, pero eso ocurre en plantas de compostaje. Si usted lo deja en la basura, no le va a pasar nada. Eso ya debe saberse. Eh, entonces, sin embargo, justamente como industrialmente se puede procesar de esa manera, el PLA ha cogido una gran fama dentro de los productores de envases plásticos. Y muchísimo de la producción internacional del PLA se está usando para eso. Y para, por ejemplo, hacer laminados. Entonces, por ejemplo, usted puede laminar un cartón, un vaso de cartón. ¿Cuál es el problema del vaso de cartón? Que pues se moja, ¿sí o no? Al cabo del tiempo. Pero si usted le pone un laminado de PLA, básicamente está haciendo un producto que es resistente al agua, o sea, puede tomar allí cosas, pero es casi que 100% biodegradable. Entonces, se está usando para todo eso. Eso implica que las cantidades o los excedentes de PLA para impresión 3D o para otras cosas son cada vez más pequeños. Y eso es parte de la problemática que es complejo conseguir cantidades grandes de PLA para producir filamento, porque cada vez es más difícil. Y ese filamento que está quedando disponible se está volviendo más caro. ¿Sí? Entonces, por eso la gente siempre llega, es muy fácil para cualquier persona decir, eso está muy caro. ¿Eso por qué? Si es que allí me lo venden en 65, allí me lo venden en 50. Sí, pero es que el proceso industrial es diferente y asegurar entonces eso es más complejo. Entonces, esa es una cosa que está ocurriendo, es una cosa que está ocurriendo en el mundo.
el que el PLA no está tan disponible, y entonces por eso es que yo digo que la predicción es que iremos hacia la adopción de otros materiales que sean también fáciles de imprimir. Ok, ok, sí, entonces en conclusión, estamos esperando que salgan nuevos materiales y eso también es un reto para nosotros, pues porque cada nuevo material es una nueva experiencia al momento de imprimir. Hay que ajustar muchas cosas. Ujú. Eh, ya se nos está acabando el tiempo, vamos con la última pregunta, una pregunta que hace Wilson. Le daré primero la palabra a Mauricio y después a Fernando. No sé, me dicen por el chat que no les funciona el formulario, yo acabo de probarlo y me funciona, entonces no sé qué puede pasar. Pero pues no podríamos hacer la rifa entonces lastimosamente. La pregunta que hace Wilson es que uno pierde muchas piezas imprimiendo y qué se puede hacer con estas piezas. Entonces quiero que Mauricio cuente nuestra experiencia desde Cóndoro, que hemos probado infinidad de cosas y bueno, pues nos hemos encontrado también con otros obstáculos y después Fernando nos dé su punto de vista. Bueno, desde Condor, digamos que nosotros hemos impreso muchas piezas, tanto que todas las piezas que reciclamos alcanzan a llegar hasta 3 canecas o más. Y al final, cuando no tenemos la posibilidad de, digamos, de reutilizarla, pues lo que hacemos es, pues, botarla a la basura porque no hay nada más. Entonces, digamos que la solución ahí para poder, digamos, la que yo creería, y la que una vez vimos por medio de Precious Plastic, es que para poder reutilizar el material hay que primero procesarla. Bueno, hay un proceso, ¿no? Que primero es eh, triturar ese material, ¿cierto? En partículas muy pequeñas, parecido a los pellets, que son, digamos, de milímetros, yo creo, 2 milímetros de área, por lo menos, ¿cierto? Estos pellets, pasarlo a una extrusora para poderlo hacerlo filamento nuevamente y utilizar este filamento nuevamente en impresora. Pero, ¿cuáles son los obstáculos? Primero, pues la extrusora no ha sido, digamos, de suficiente calidad para darme la calidad del diámetro, ¿cierto? De 1.75 que usamos y como tal, el material en sí, el compuesto así, el filamento, no es digamos que el de mayor calidad para poder hacer que el extrusor de la impresora lo funda y se imprima realmente como debe quedar. Sí, digamos que esos son los obstáculos. Una vez por medio de la fundación Materialización 3D, por medio de muchas personas también que han invertido tiempo en este proyecto, hacer una extrusora no de filamento, sino ya con pellets 3D. Entonces se trituraban los filamentos, ¿cierto? Y uno no colocaba la impresora de filamento 3D, sino las partículas, los pellets, directamente en la impresora. Y pues el que mayor éxito tuvo con este proyecto fue Fabián de Materialización 3D, que lo pudo hacer, pero la diferencia era que él utilizó los pellets ya, digámoslo así, prefabricados, no reciclados, precisamente por el problema de la calidad. Entonces, al final, para poder utilizar estas piezas impresas que no se pueden, digamos, vender o que quedan mal, fallas de las impresoras, un proceso es triturarlo, sí, pero no volverlo a hacer filamento, sino fundirlo. Hay otros elementos que ya es fundirlo y hacer moldes que ya queda la pieza como tal, pero ya no es por medio de impresión 3D, sino por medio de molde fundido, ¿cierto? Es una forma de hacer, digamos, la economía circular de este material para que sea lo más, digamos, la mayor calidad posible. Ok, gracias Mauricio y Fernando. No, creo que Mauricio lo dijo muy bien. Estoy totalmente de acuerdo y ese es el proceso. O sea, esta pregunta es, no sé, pues, de todas las semanas, por lo menos. ¿Qué hago con mis partes fallidas? ¿Se pueden reciclar?
para hacer más filamento. Pero eso es un gran problema. Nosotros hicimos a principio del año pasado también pues el trabajo, reunimos en Bogotá con algunas personas cerca de 25 kilos de material reciclado, pues fallido, y justamente fuimos con Schneider y lo trituramos en una de sus máquinas. Entonces ese primer problema nosotros recogimos de todo, y obviamente ese problema del reciclaje es con el que se enfrenta el mundo del reciclaje real. Entonces usted empieza a sacar esas partes y se da cuenta que hubo gente que estaba metiéndole tornillos al PLA, hubo gente que le estaba poniendo alambres, hubo gente que estaba haciendo experimentos y le metía resortes. Entonces, bueno, ese material no sirve, no lo puedes usar definitivamente. De hecho, industrialmente, cuando se recicla plástico, hay imanes que van sacando lo metálico. Y lo metálico que se deja sacar con imán, porque hay metales que no se dejan sacar con imán. Entonces, se convierte en otro problema. Otra situación es lo de los colores. Entonces, debería separar. Fíjense lo que dijimos antes. Dijimos que los colores afectan las temperaturas de impresión. Entonces, si tienes un sancocho de colores, no vas a poder producir un material reciclado que sea estandarizado. Es muy complejo. Entonces, meterlo en el proceso de fabricación es difícil. Una cosa sí es que lo hace cualquier proceso industrial, es que si tú tienes en la fabricación del filamento, ahí mismo hubo material que no salió bien, pues tú lo puedes triturar y volverlo a meter. O si pasa que tenemos filamento malo, filamento que salió malo y se lo están devolviendo, no lo han usado, digamos, está sin usar, pues lo puedo meter, picar y volver a usar. Pero ya estos filamentos que tiene la gente en la casa es complejo hacerlo. Y de hecho, pues fue muy chistoso porque lo trituramos con Schneider, hay videos y todo eso, estuvo muy chévere. Y cuando ya lo llevé a una de las extrusoras de los aliados que tenemos, entonces me dijo, no, Fernando, yo no le meto esto a la extrusora, porque eso estaba aún con tamaño grande, una cantidad de cosas. Y yo dije, bueno, si no lo haga, porque pues tampoco voy a responder yo peso. Entonces, ahí quedó, digamos, como la situación, eso hay que reducirlo más de tamaño, etc. Entonces, es lo que Mauricio está diciendo. Yo creo que la solución es los moldes, o sea, uno tal cual como lo hace Precious Plastics, o sea, se funde el material y se hacen cosas con él, o sea, platos, relojes, estampas, todo lo que hace Plástico Infinito. Ellos tienen eso muy claro. Entonces, esa es la forma, yo creo que es la forma. Ahora bien, hay otro problema. Justamente esta semana empezamos a hablar con la Universidad Javeriana sobre si de pronto sale un proyecto por allí, y es la logística de la recolección. Yo creo que eso está un poco también de lo que hablaba la pregunta anterior. O sea, imagínate que cada uno tuviera una extrusora en la casa, una impresora. O sea, todo el mundo está produciendo pequeñas cantidades y pequeñas cantidades y pequeñas cantidades. Y nosotros, como les hablaba la gente de la Javeriana, nosotros tenemos clientes, por ejemplo, en la Hormiga Putumayo o en la Guajira. Entonces, mierda, o sea, ¿cómo rescatamos eso que está por allá? Es mucho más caro ir a traerlo. Entonces, hay un problema logístico de fondo. ¿Cómo hacemos para recuperar eso? Creo que ese problema logístico ya no es solo impresión 3D, es como del país en general, pero No, es otro. de la recuperación de materiales reciclados, ese es un problema básico. Sí. Y justamente lo que decía Mauricio es que cuando nos ha dado por probar esos filamentos que hemos sacado así experimentando, pues tienen grumos, Pues claro. tienen diámetros grandes, o sea, lo que conseguimos es tapar la impresora y estresarnos más y gastar más plata. O sea, sí, ha sido un problema y no es tan sencillo como dicen las noticias. No, Los no, no, no. No, no. Periódico. Y hay un tip, ¿no? Entonces la gente habla de la tolerancia. Bueno, ¿esto qué tolerancia tiene? ¿No? Entonces tal. Y es 1,75. Realmente, si usted sabe, usted en el slicer, en el laminar, usted puede poner el tamaño del filamento. Usted le puede decir que es de 1,80 y él hace los cálculos para extruir. Lo que es realmente, realmente, realmente importante es la consistencia de ese diámetro. Si usted dice que es 1,80, que sea 1,80
a lo largo de todo ese cable y le funciona. No tiene que ser de 1,75. Ajá. Pero ese es el mayor problema, o sea, es la inconsistencia a través del filamento. Y pues eso es lo que es a veces complejo de De Controlar. conseguir. controlar. Y entonces fue una anécdota muy técnica, el filamento sale caliente y usted el filamento lo puede enfriar al principio con un chorro de agua, o sea, con agua, de hecho se hace con agua. Si ese primer chorro es muy fuerte, usted empieza a notar que el filamento empieza a salir así porque el agua le está dando constantemente a ese filamento que todavía no se ha conformado muy bien y empieza a ver que sale con eso. Entonces, puede ser un chorro de agua el que se esté tirando toda la situación. Y así hay muchas otras cosas que controlar para que ese filamento salga con un diámetro homogéneo. Bueno, entonces, como que resumiendo esa pregunta, yo creo que el camino es el que dice Mauricio, es más la inyección. El gran desafío, y yo creo que nos podríamos unir muchos en una campaña realmente de recolección de esos materiales, a ver qué se puede hacer. Ajá, sí. Y también algo que se me acaba de ocurrir, pero ya se nos acabó el tiempo, también de los carretes. Nosotros, pues, o sea, acumulamos muchos carretes y en ocasiones logramos darles como un reuso, una reutilización, pero muchas veces nadie los recibe, incluso ni siquiera los mismos fabricantes los reciben, y entonces, pues, compensar y todo, pues nos toca botarlos. Y pues eso, o sea, nosotros sabemos que eso afecta. O sea, nosotros que vivimos con plástico todo el día sabemos que eso afecta y es interesante que se pueda hacer algo al respecto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Ya hay personas inscritas, qué bien. Vamos a dar 5 minutos más para que se inscriban y mientras tanto, pues vamos cerrando. Fernando puede contarnos, invitarnos no sé, a sus proyectos, sus servicios, etcétera, lo que nos quiera contar. Uy, ¿qué pasó con Fernando? Se cayó la conexión. Qué extraño. Esperemos a ver si regresa. Mientras tanto, Mauricio, ahí volvió, ahí volvió. Qué pena, Hola, ¿qué pasó? les piché un botón ahí. No, yo creo que la invitación es a los que nos están viendo. Digamos, pues, número uno, sigamos apoyando las ideas nacionales, o sea, las apuestas que hacen de acá. O sea, It Matters, por supuesto, no es el único material colombiano, ¿cierto? Están las otras marcas que pues tienen un esfuerzo valiosísimo, definitivamente. Podemos ser competencia, pero hay un esfuerzo común, definitivamente, de hacer un producto acá. Eso creo que es muy valioso y también creo que tenemos que hacer esfuerzos cada vez más grandes para la educación de las personas. Es a veces lastimoso, pues, escuchar que no, esto es más barato y ya, así, de tajo, pero no tienes en cuenta el servicio, no tienes en cuenta la producción de contenidos, no tienes en cuenta que detrás de ahí hay gente que te puede resolver problemas, que te puede apoyar con tus ideas, en fin. Entonces, hay gente, eso yo creo que es la invitación a que nos demos cuenta que apoyar eso es realmente apoyar el país en la medida en que lo podemos hacer, este país tan complejo y difícil, tan difícil que es mantener aquí la buena moral. Entonces, pues yo creo que es una invitación a eso. Y pues obviamente, la invitación es a que consuman It Matters. Gracias por la cuña. Creemos que tenemos un buen material, esperamos ampliar nuestra oferta de materiales y también pues de servicios. It Matters no solamente tiene materiales, tiene servicios de impresión, también educativos, y pues estamos abiertos a cualquier tipo de proyectos y sacar cosas adelante. Trabajamos de la mano con Makers Colombia. En este momento estamos con Makers haciendo una cosa muy chévere que es el programa de impresoras viajeras. Entonces se hizo un crowdfunding para conseguir recursos para impresoras que van a ir a Chocó y Amazonas. Ya se tiene todo un programa armado, pues digamos, en asocio con entidades también interesantes que como EQ3D, por ejemplo, en Medellín, que también, pues Juan David, digamos, es interesante también lo que él hace,
la propuesta, digamos, educativa que él tiene allí, que aporta a este programa. Nosotros aportamos los materiales. Checho 3D aporta, digamos, el conocimiento en el manejo de las impresoras. Hay gente muy interesante allí también que está trabajando mancomunadamente para ofrecer este tipo de cosas. O sea, este devolverle a la sociedad un poco, o sea, cómo estamos aportando es importante. No es solo ser comerciantes, no es solo traer un producto de China y venderlo a un precio el 100% más caro, de eso no se trata. Entonces, lo mismo, eso es válido, eso es perfectamente válido, pero no necesariamente lo compartimos. O sea, no creemos que sea la forma de generar riqueza realmente para Colombia. Entonces, esa es la invitación, apoyarnos y entender que trabajando juntos se avanza más. Eso es. Ok, gracias, Fernando. Mauricio, ¿qué nos cuenta de Cóndor? No, ya Fernando lo dijo como debería decirse. Coincido completamente con Fernando de que la invitación, pues obviamente agradecido por las personas que nos vieron, que nos están viendo cada 15 días, ¿cierto? Y pues a las personas que también consumen los servicios de Condor, que lo siguen haciendo. También, digamos que somos, digamos, en el mundo maker y empresarial, también, pues obviamente está la competencia, pero así como lo dijo Fernando, es más verlo como por el lado de la alianza. Saber que estamos construyendo a partir de la tecnología, estamos construyendo país, ¿cierto? Entonces, esa es la invitación para todos. Exacto. Sí, ¿va a decir algo, Fernando? No, pues también yo tengo grabada otra frase. No sé si conocen a Lili Daza en Bogotá se me acaba de olvidar. Pero pues con ella hemos hablado también y ella una vez me dijo algo que me dejó sonando mucho. Me dijo, no, es que los que estamos metidos en esto es una carrera de largo aliento y hay que darle y hay que pues esforzarse. Esperemos pues, sobrevivamos a esa carrera, pero pues sí, es algo que se espera que hay que sembrar y que esperemos que dé frutos en un tiempo. Ustedes llevan un tiempo mucho más largo que nosotros y pues bueno, ahí están. Y sé que ustedes son un ejemplo para mucha gente. Entonces, chévere. Es de muy largo aliento. Cada año creemos Es que muy largo, sí. cada año nos da un infarto y nos resucitan, literalmente. Todos los años es igual. Sí. Pero, eh, bueno, sí, lo que dice Mauricio, eso es a lo que los invitamos, invitarlos a los live cada 15 días, a nuestros videos también de noticias en impresión 3D también los jueves por YouTube, a nuestro canal, nuestras redes sociales. Y el próximo live va a ser acerca de prótesis en impresión 3D, pero una perspectiva bien interesante porque es con alguien que que usa la prótesis y la hizo. Bueno, y ha hecho varias porque las ha roto. Es Johan García de la Fundación Materialización 3D, entonces pues él nos va a contar su experiencia desde ambos lados, desde el voluntariado y desde el beneficiario. Eso va a ser en 15 días y ya después vendrán otros temas más técnicos como relacionados con la parte legal de la impresión 3D, la económica. Estoy buscando un filósofo también, pero nada que encuentro. Y bueno, vamos a hacer la rifa que ya hay. Yo sé quién se la va a ganar porque la acabo de ver ahí en el chat. Shirley. Shirley. No se ha inscrito, pero Shirley no se ha inscrito. Tiene que inscribirse. No, si se inscribe se lo gana, se lo aseguro. Tiene mucha suerte. Siempre se gana todo, Chile. Pero muy bien, pues muy bien. De hecho, nosotros le debemos algo que se ganó, un muñequito que se ganó que no le hemos podido enviar. Bueno, ahí entonces Shirley, hágale presión a Fernando. Ahí están viendo, aquí están los inscritos, 4 inscritos, el primero soy yo, entonces ese no cuenta. Y aquí están numerados, aquí esto es tal cual como lo hace Fernando en sus live también. Entonces esto es aquí una formulita, esto va a sacar un número aleatorio y aquí va a aparecer el número y ya, es más. Entonces apenas yo le dé enter, ya nos dice el ganador.
Es Fabián Guarín. Pues, Fabián, por favor, si está aquí entre los presentes, repórtese. Háganos un comentario por el... Tiene que estar, ¿no? Sí, tiene que estar, esa es la idea. Démosle ahí un minuto para que Fabián regrese al canal y nos haga un comentario. Y bueno, entonces ya vamos despidiéndonos. Muchas gracias a Fernando. Ahí está Fabián. Ahí está Fabián, bueno, muy bien. Muchas gracias a Mauricio. Nosotros, como siempre, pues mañana Mauricio se pone en contacto con Fabián, ahí cuadran los requisitos de la rifa, que es dar unos likes, etcétera. Y le pasamos el contacto también a Fernando, también para que le haga el envío del filamento. Bueno, claro. Bueno, con gusto a todos los que nos vieron, esperamos que hayan aprendido algo nuevo, que se hayan interesado, como siempre, inviten a más personas, sabemos que en esta época se ha disparado la cantidad de likes, entonces el hecho de que nos acompañen aquí es todo un honor, nos dan parte de su tiempo en lugar de estar viendo otros que hay en otras redes sociales, igual esto queda grabado, como dijo Fernando, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, muchas gracias. Adelante. Chao Fernando, chao a todos. Chao, Fernando. Chao, Camilo. Muchas gracias por todo.